El Código Procesal Civil y Mercantil Salvadoreño de 2010 reorganiza la antigua clasificación entre juicios ordinarios y extraordinarios, adoptando la categoría genérica de procesos declarativos. Esta reforma pretende unificar trámites y racionalizar audiencias, buscando coherencia entre pretensiones civiles y mercantiles con una estructura procesal moderna. Los procesos declarativos comprenden dos vías básicas, el proceso común y el proceso abreviado. Ambos comparten la finalidad de obtener una declaración judicial sobre derechos preexistentes, pero se diferencian por cuantía, tramitación y posibilidades probatorias, lo que condiciona estrategias litigiosas y expectativas de tutela jurisdiccional. Los procesos especiales, separados del grupo declarativo, incluyen el ejecutivo, el posesorio, el de inquilinato y los monitorios. Su carácter procesal responde a finalidades específicas de eficacia y ejecución, por lo que su régimen difiere del declarativo y exige criterios normativos particulares para su aplicación adecuada. El proceso declarativo se articula en 4 etapas fundamentales: alegaciones iniciales, audiencia preparatoria, audiencia probatoria y sentencia. Esta secuencia busca garantizar la presentación escrita de pretensiones, la delimitación del conflicto, la prueba y una decisión motivada que resuelva el fondo del litigio con criterios de justicia procesal. En la fase de alegaciones iniciales predominan los escritos, la demanda y la contestación. La precisión en hechos, fundamentos jurídicos, pretensiones y medios de prueba resulta esencial para orientar la actuación judicial, delimitar las cuestiones de hecho y derecho, y evitar dilaciones o impugnaciones por defectos formales subsanables. La audiencia preparatoria cumple funciones decisivas: procurar la conciliación, sanear defectos procesales, fijar el objeto del litigio y acordar medios probatorios. Esa etapa opera como filtro procesal que mejora la eficacia del juicio, reduce la litigiosidad incidental y posibilita una gestión racional de la prueba y del tiempo judicial. La audiencia probatoria constituye el núcleo material del proceso declarativo, donde se practican y valoran las pruebas. La regulación de este momento exige disciplina procedimental, respeto a la contradicción y motivación en la valoración judicial para garantizar que la sentencia responda a un análisis fundado de los elementos probatorios. La sentencia puede dictarse oralmente al término del debate y diferirse su motivación escrita según la complejidad. Esta flexibilidad busca equilibrar la celeridad procesal con el deber de motivación. La decisión debe ser suficientemente fundada para permitir control judicial posterior y protección efectiva de derechos. La elección del proceso adecuado se determina preferentemente por la materia y subsidiariamente por la cuantía. Esta jerarquía otorga prioridad a las normas sustantivas y a la especialidad normativa sobre criterios meramente económicos, garantizando que asuntos de carácter técnico o especializado reciban el trámite idóneo. Cuando la ley prevé un procedimiento especial por materia, esa designación prevalece sobre la cuantía. El juez debe aplicar el trámite especial si la pretensión entra en su órbita, salvaguardando el principio de legalidad y la coherencia normativa. La cuantía solo decide cuando la materia no asigna vía específica. El criterio por cuantía se emplea para distinguir entre proceso común y abreviado en ausencia de materia exclusiva. El umbral establecido por la ley determina que litis se tramitan de manera simplificada. Ello implica balancear eficiencia y garantías, puesto que procesos abreviados reducen etapas pero también limitan debates y pruebas. El proceso común, frente al abreviado, suele permitir mayor despliegue probatorio y audiencias separadas, lo que beneficia litigios complejos. Esa configuración resulta especialmente adecuada cuando se requiere examen técnico de pruebas, peritajes o valoración extensa de hechos y responsabilidades, aunque al costo de tiempos mayores. Los juzgados de primera instancia en materia civil y mercantil son competentes en general para tramitar procesos declarativos comunes, mientras que las cámaras capitalinas conocen cuando el demandado es el Estado. Esta distribución busca especialización y coherencia institucional en la tutela judicial del patrimonio y las relaciones económicas. La reorganización orgánica suprime la competencia contenciosa civil de los juzgados de paz, reasignando a juzgados de menor cuantía aquellos asuntos de menor entidad. Ese ajuste busca profesionalizar la resolución de conflictos económicos reducidos
y asegurar mayor técnica administrativa y judicial en su tramitación. El régimen transitorio preserva la competencia de juzgados que admitieron procesos bajo la normativa anterior hasta su conclusión. Tal no retroactividad evita desamparo procesal y respeta situaciones jurídicas en curso, asegurando continuidad y predictibilidad en el proceso litigioso iniciado bajo reglas previas. El ámbito del proceso común se define por la combinación de criterios objetivos, materia y cuantía del objeto litigioso. La ley propone reglas prácticas para clasificar pretensiones, lo que exige del intérprete atención a normas sustantivas que determinen la especialidad y a la cuantificación monetaria cuando proceda. Pretensiones exclusivamente sobre materias específicas como propiedad industrial, competencia desleal o derechos de autor pueden tramitarse por la vía común cuando buscan declaraciones y no simples cantidades. La naturaleza de la pretensión orienta el procedimiento más favorable para la protección del derecho invocado. Cuando a la reclamación por materia específica se suma una cuantía alta por indemnización, el proceso aplicable dependerá del monto reclamado. Por tanto, la pretensión mixta exige valoración conjunta de materia y cuantía para determinar si procede la tramitación común o un trámite especial o abreviado. Las pretensiones exclusivamente por cuantía superior al umbral legal serán tramitadas por proceso común. En tales supuestos, la magnitud económica impone procedimientos más completos que garanticen un debate probatorio suficiente y una motivación judicial coherente en decisiones que afecten patrimonios relevantes. Se permite acumular pretensiones diversas en una misma demanda por conexidad y economía procesal cuando la acumulación no contravenga reglas de competencia. Esta figura favorece la unidad de jurisdicción y evita duplicidades, aunque exige atención para no mezclar trámites incompatibles por materia o por cuantía. La acumulación admite que una pretensión que por sí correspondería a un proceso abreviado se sustancie junto a otra que requiere proceso común, siempre que ambas se funden por cuantía. Esta regla facilita la economía procesal, pero obliga a los litigantes a evaluar riesgos estratégicos de mezclar ritmos procesales. En el inquilinato es posible acumular terminación contractual y cobro de rentas cuando la cuantía excede el umbral, permitiendo la tramitación común. Dicha posibilidad resuelve controversias conexas y evita fragmentación procesal, manteniendo coherencia en la solución de relaciones arrendaticias complejas. La indisponibilidad de normas sobre procedimiento adecuado significa que ni partes ni juez pueden alterar el régimen aplicable por convenio. Los principios de derecho a la protección jurisdiccional y de legalidad imponen que los trámites procesales sean respetados, favoreciendo seguridad jurídica y orden público procesal. El principio de protección jurisdiccional exige que las intervenciones se tramiten conforme a la Constitución y las leyes. Por ello, el proceso no es objeto de transacción entre partes. Esta limitación protege derechos fundamentales y evita acuerdos que puedan vulnerar principios procesales esenciales. El principio de legalidad convierte las reglas procedimentales en imperativas. Juez y partes deben ajustar su conducta a lo previsto en el Código, evitando modificaciones arbitrarias del trámite que conllevarían riesgos de desigualdad, indefensión o pérdida de coherencia normativa en la administración de justicia. El juez está obligado de oficio a examinar la correcta elección del proceso por el demandante y, si detecta error, encauzar la demanda al trámite procedente. Esta actuación activa busca evitar que errores formales determinen la nulidad del proceso o impidan la adecuada protección del derecho sustantivo. La causa legal de subsanación de pleno derecho evita nulidades por defectos de procedimiento no advertidos a tiempo, siempre que las pretensiones se tramiten en proceso común. La conservación de actuaciones protege el fondo y evita sanciones desproporcionadas por deficiencias formalistas subsanables. La teoría de conservación de actos procesales justifica la validación de actuaciones subsanables, buscando preservar la eficacia del proceso. En la práctica, ello implica preferir la corrección antes que la anulación, siempre que no se afecten derechos sustantivos ni se vulnere la igualdad procesal de las partes. La forma común se considera la tramitación más completa para garantizar derechos procesales elementales, mayor conocimiento del asunto por el juez, plazos amplios,
posibilidad de múltiples audiencias y acceso a una práctica probatoria más extensa, lo que robustece la tutela judicial del litigante. Tanto el juez como el demandado pueden denunciar la elección errónea del proceso. El demandado dispone de la posibilidad de impugnación en la contestación. La intervención oportunamente planteada permite corregir la vía sin que la pretensión quede extinguida, sino adaptada al trámite correcto. La denuncia por parte del demandado normalmente se resuelve en la audiencia preparatoria, etapa idónea para subsanar defectos procedimentales, depurar el objeto del litigio y establecer el plan probatorio. Resolver en esa fase evita dilaciones procesales injustificadas y preserva la economía judicial. La facultad judicial de corregir la vía se apoya en el axioma «Dadme los hechos y te daré el derecho», y en iura novit curia, el juez conoce el derecho aplicable. Esa potestad implica responsabilidad interpretativa y equilibrio para evitar intervenciones desproporcionadas que perjudiquen la party autonomy razonable. La corrección de oficio no debe convertirse en vulneración del derecho de defensa. Por ello, la actuación judicial al reencauzar el proceso debe realizarse con transparencia, permitir alegaciones y garantizar que las partes no resulten sorpresivamente privadas de facultades procesales esenciales. La modificación sobrevenida del valor de la pretensión no altera la clase de proceso iniciada. Cambios en la cuantía durante el curso del litigio no justifican la alteración del trámite elegido inicialmente. Esta regla protege la seguridad jurídica y evita manipulaciones estratégicas del proceso. Evitar el cambio de vía por variaciones económicas sobrevenidas procura estabilidad procedimental y mantiene previsibilidad en la administración de justicia. Permite que los litigios sigan bajo el mismo marco procesal aun cuando circunstancias fácticas o valuaciones varíen en el tiempo. La impugnación de la clase de proceso y cuantía presentada por el demandado no opera como recurso en sentido estricto, sino como una excepción procesal alegada en la contestación. Su fin es corregir el procedimiento y garantizar que la tramitación corresponda a la naturaleza de las pretensiones. La impugnación debe formularse dentro del plazo para contestar la demanda, en general 20 días, so pena de preclusión. Esta exigencia temporal subraya la necesidad de diligencia procesal por parte del demandado y de planificación estratégica para preservar derechos de defensa. El auto de admisión de la demanda puede contener la indicación de la clase de proceso y cuantía. Si el demandado considera incorrecta esa calificación, la impugnación tiene por objeto rectificar la tramitación antes de que avance el proceso y se generen actuaciones que compliquen su corrección. La impugnación resuelta en audiencia preparatoria evita la paralización del trámite y permite la continuidad procesal. Si procede la corrección, el proceso continúa bajo la vía adecuada, sin que se imponga una sanción de nulidad, salvo que existan vicios graves que afecten derechos fundamentales. La terminología impugnación puede inducir a confusión, pues sugiere recurso. Es pertinente conceptualizarla como defensa procesal específica destinada a denunciar defecto subsanable respecto de la cuantía o la clase de procedimiento asignada inicialmente. En la práctica, las partes deben precisar en la demanda y en la contestación las razones de la elección procesal y la valoración del objeto litigioso, aportando elementos que permitan al juez decidir con base en criterios objetivos sobre materia y cuantía, reduciendo incertidumbre y litigiosidad incidental. La acumulación de pretensiones exige especial cuidado en la redacción. Identificar conexidad, evitar incompatibilidades procedimentales y fundamentar la conveniencia de unir pretensiones por economía procesal. El juez debe velar para que la acumulación no vulnerar reglas de procedimiento o de competencia. La coherencia entre la pretensión y el trámite asignado beneficia la eficacia del proceso. Cuando existen dudas, la intervención judicial inicial debe orientar la subsanación. Esta dinámica promueve seguridad jurídica y evita que formalismos impidan la resolución del fondo del conflicto. En asuntos de propiedad intelectual, la complejidad técnica requiere adecuada tramitación probatoria. Las demandas declarativas buscan reconocimiento de derechos y, en ocasiones, medidas cautelares. Por ello, se recomienda argumentar con claridad la naturaleza del perjuicio y la prueba técnica necesaria.
En casos de competencia desleal, el litigio suele implicar valoración de prácticas comerciales y pruebas documentales o periciales sobre mercado y conducta. La vía declarativa permite abordar tanto la constatación del hecho antijurídico como la reparación indemnizatoria cuando proceda. La protección contra publicidad engañosa exige demostrar el engaño y su efecto sobre consumidores o mercado. El proceso declarativo posibilita obtener pronunciamientos que obliguen a cesar prácticas y, si corresponde, a reparar daños económicos o a restituir condiciones de competencia leal. El equilibrio entre celeridad y exhaustividad probatoria determina la elección entre proceso abreviado y común. Donde la prueba técnica y los intereses patrimoniales sean sustantivos, el proceso común ofrece mayores garantías. En controversias sencillas, el abreviado puede ser más eficiente. La función del juez como gestor activo del proceso implica decidir sobre admisibilidad de pruebas, calendarización de audiencias y dirección del debate. Esta gestión contribuye a una práctica judicial ordenada y evita tácticas dilatorias que vulneren la economía procesal. La doctrina comparada y las fuentes internacionales, como el Código Procesal Modelo para Iberoamérica, han influido en la estructura salvadoreña. Estas referencias ayudan a consolidar principios de audiencia y oralidad, aun cuando la adaptación local requiere ajustes normativos y jurisprudenciales. La ausencia de una parte general en la normativa obliga a la interpretación analógica y sistemática por parte de jueces y operadores. Esto demanda formación técnica y prudencia doctrinal para aplicar principios comunes a supuestos no previstos explícitamente por la ley. La correcta motivación judicial al reencauzar un proceso erróneo resulta vital para la legitimidad de la actuación. La exposición de razones protege la confianza de las partes y permite control en instancia superior sobre la adecuación del trámite aplicado. Los letrados deben asesorar sobre riesgos estratégicos de elegir una vía u otra, considerando posibilidad de impugnaciones, el coste probatorio, la duración esperada y la naturaleza técnica del litigio. Una elección informada reduce sorpresas procesales y mejora la defensa del interés del representado. La reparación de actuaciones por subsanación busca preservar la economía procesal y el acceso a la justicia. Sin embargo, exige límites. No deben validarse vicios que afecten gravemente derechos esenciales, requisito que impone una valoración equilibrada por parte del juez. La regulación de audiencias y prueba en la forma común responde a la necesidad de un debate público y contradictorio que garantice una valoración fundada. Ello exige disciplina probatoria y protección del debido proceso en todas sus manifestaciones. El tratamiento de pretensiones colectivas y cuantía inapreciable plantea desafíos metodológicos en la cuantificación del daño. La normativa intenta habilitar vías para este tipo de acciones, pero requiere criterios técnicos y jurídicos claros para evitar frivolidad o indeterminación. La práctica procesal efectiva requiere atención a la presentación temprana de peritajes, pruebas documentales y testificales. Planificar la producción probatoria desde la demanda y la contestación facilita la fase probatoria y reduce riesgos de inadmisión por falta de fundamentación. Es aconsejable que los operadores documenten elementos de cálculo indemnizatorio cuando se reclamen daños por propiedad intelectual o competencia desleal, utilizando criterios objetivos como pérdidas, beneficios no percibidos y regalías, para fundamentar cuantías exigibles. La interacción entre normas sustantivas y procesales determina la vía correcta. Entender las reglas de competencia desleal, marcas, derechos de autor y protección al consumidor es imprescindible para elegir procedimiento y para articular remedios adecuados. La consolidación jurisprudencial en torno a la subsanación y a la impugnación de la clase de proceso será clave para uniformar criterios. Jueces y cámaras deben desarrollar doctrina que oriente a operadores sobre límites y posibilidades de corrección sin sacrificar garantías procesales. En definitiva, la comprensión integral del régimen de procesos declarativos exige atención a materia, cuantía, estructura de audiencias y reglas de subsanación. La aplicación prudente de estos preceptos permitirá garantizar la protección jurisdiccional efectiva y la coherencia del sistema procesal salvadoreño.